Y quiero recordarles que Jesucristo es el camino al Padre. No hay otro medio. Solo Jesús sana, salva y perdona. Y si tú estás pasando una necesidad en esta mañana, pues corre a los brazos de Jesús, porque en Él encuentra refugio. Amén. El título para esta mañana se llama Síntomas de los últimos días. ¿Cuántos vinieron enfermos en esta mañana? ¿Cuántos se sienten como con síntomas de gripe? Hoy en día la gripe asusta, ¿verdad? De tos, de fiebre. Pero también hay unos síntomas donde el Señor Jesús, los profetas, los apóstoles hablaron acerca de lo que ocurriría en los últimos días. Hoy vamos a comprender primeramente si estamos en los últimos días o no. Vamos a comprender los síntomas que hay allí, y si hay síntomas y sabemos la enfermedad, vamos a conocer, diga conmigo, la cura. Y yo quiero invitarlos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 12. Si usted ha traído la Biblia, vamos a Mateo, capítulo 24, verso 12. El título de hoy, ¿cómo se llama? Muy bien, repítalo conmigo. Síntomas de los últimos días. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿se qué? Se enfriará. Hace unos días, a través de las redes sociales, me enteré de un hecho que no solo causó indignación en mí, sino también en muchos de los habitantes de nuestro municipio. Un joven aparentemente en estado de embriaguez apuñaló y asesinó a una mascota, a una perrita de 7 años de edad. Los motivos, entre varias razones que he escuchado, fueron que la perrita ladró, a él le dio ira, se indignó y por ello la asesinó. Eso pasó en nuestro municipio. Por eso este mundo va cada día en decadencia. Pero también, por otro lado, la iglesia también está pasando por un momento de sequía espiritual. Sus síntomas son notorios, son el desánimo, la inconstancia, la falta de identidad, y algunos se tomaron unas vacaciones espirituales yéndose al otro bando, al bando del placer. Y tanto los no creyentes como los que somos creyentes estamos siendo infectados o afectados por los síntomas de los últimos días, el cual es: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos días? El primer síntoma que yo miro aquí es que habrá multiplicación de maldad. ¿Se ha multiplicado la maldad? ¿Cómo nos damos cuenta? Usted prende el noticiero, usted escucha a su vecino, usted mira las redes sociales, y ya aún las redes sociales vetan los videos de los asesinatos, las muertes, las catástrofes, todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Y el apóstol Pablo, cientos de años atrás, le dice a Timoteo en la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 3, y lo voy a leer en un lenguaje actual, en la traducción lenguaje actual. Él le dice a Timoteo: así serán las personas en el fin del mundo. Dice el verso 3 de segunda carta a Timoteo, capítulo 3: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente
enfrentará muchas dificultades. ¿Usted está pasando por muchas dificultades? Y yo quiero que se asincere en esta mañana conmigo. ¿Usted está pasando dificultades? ¿Usted está pasando muchas dificultades? Mire, la dificultad personal que más estoy presentando en este tiempo es equilibrar mis labores, tanto para el trabajo, para el estudio, para la obra, como papá. Llegué en un momento que me saturé y dije, yo ya no quiero nada más, necesito paz mental, que es lo que se escucha mucho, ¿no? Pero una voz a mi corazón me dijo, no necesitas paz mental, necesitas buscarme a mí, necesitas refugiarte en mi presencia, me dice el Señor. Y días y tiempos como estos, que estamos presentando muchas dificultades, es donde más debemos correr al Señor Jesús, porque nuestras emociones están alteradas. En cualquier momento explotamos, como ese joven concejal que llegó y asesinó en un ataque de ira a un perro. Quizás usted se identifica con ello. En algún momento maltrató a su esposo, a su esposa, a sus hijos, explotó por tanta dificultad que hay. Y estos son síntomas de los últimos días. El verso 2 continúa diciendo, dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetará a Dios ni obedecerá a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. El siguiente verso de 2 Timoteo capítulo 3 dice, serán crueles y violentos. ¿Estos son síntomas de los últimos días? No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, le dice Pablo a Timoteo, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y el verso 5 dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y Pablo le da una recomendación a Timoteo al finalizar, le dices, no te hagas amigo de esa clase de gente. El apóstol Pablo da a entender que son síntomas estos que describe de personas que no conocen a Dios. Y por eso le recomienda a Timoteo que no se haga amigo de esa gente. El segundo síntoma que yo miro aquí es que el corazón de muchos se enfriará. Tendremos un corazón de piedra. Un cantante muy reconocido aconseja tener dos corazones. Uno bueno, se la saben, la han escuchado, ¿no? Uno bueno para bueno y otro malo para malo. Y esto lo hemos adoptado en nuestras vidas. Hemos endurecido nuestro corazón para buscar a Dios y lo hemos ablandado para satisfacer nuestros placeres. Hoy en día vivimos en una sociedad de doble moral, donde justificamos los asesinatos, los robos, los fraudes con esta frase, por algo ha de haber sido. Y esto, déjame decirte que son síntomas de los últimos días. ¿Se ha dado cuenta? Y hablaba con las personas que me rodean, que más tristeza en este tiempo da que le hagan daño a una mascota, a un animal, que al mismo ser humano. Si usted se identifica con eso, déjame decirte que tiene síntomas de los últimos días.
Una alerta que el Señor Jesucristo le da a su pueblo está escrita en Lucas, capítulo 18, versos 7 y 8. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Lucas, capítulo 18, versos 7 y 8. ¿Cuántos están conmigo? Que digan amén. Dice la palabra: ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en mí? ¿Cuál es la alerta que coloca el Señor Jesús? Cuando yo regrese, ¿todavía estará la iglesia confiando en mí? La alerta es: cuando regrese, ¿encontraré personas que confíen en mí? ¿Cómo crees que está el estado de la iglesia? Hablo en general, el pueblo de Dios. Tú y yo podemos evaluarnos a través de los compromisos que están en el texto. Los hijos de Dios deben estar día y noche pidiendo ayuda, en todo momento. ¿Y cómo pedimos ayuda? Hablándole, lo que comúnmente llamamos orar. Y lo segundo, la confianza. Mire, en una relación, o el mejor amigo de una relación es el diálogo y la confianza. Díganlo conmigo: el diálogo y la confianza. El Señor Jesús dice: ¿acaso no contestaré a los que confían en mí? ¿Y quiénes son los que confían? Los que tienen un diálogo de día y de noche y esperan confiadamente que Él responderá. Quizás en este momento te estés diciendo a sí mismo: yo conozco personas con estos síntomas que vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, es más, comen junto con los líderes, con los obreros, con los pastores. Y también yo quiero decirte que el apóstol Pedro, aún conviviendo con el Mesías alrededor de 3 años, tuvo estos mismos síntomas de los últimos días. Tanto así que la palabra de Dios registra que él entraba en ira. En algún momento el Señor Jesucristo al mismo Pedro le dijo: vete de mí, Satanás, no me tientes. En Mateo capítulo 26, 51, al finalizar los días del Señor Jesucristo en la tierra, Pedro cogió una espada e intentó asesinar a un guardia llamado Malco. Pero tan mal puntería tenía que le dio en la oreja y se la quitó. Pero Pedro ya era un seguidor, un servidor, un apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué actuaba de esa forma? Más adelante en Juan capítulo 21 verso 3, en Mateo capítulo 26 versos 69 al 75, nos narra que Pedro niega a Jesús no solo una, no solo dos, sino 3 veces. Y si usted lee este texto en su casa, se da cuenta que se daban cuenta las personas que era seguidor de Jesús por cómo hablaba Pedro. Amada iglesia, cuando tú te acercas al Señor Jesucristo, tu modo de hablar es diferente, tu modo de expresarte es diferente. Y Pedro tenía el sello y la gracia de Dios. Así que, no hallando de otra forma, describe la palabra que Pedro también empezó a insultar a la gente y a decir: ¿qué te pasa? Yo no conozco a esas personas. Y cuando termina de negarlo 3 veces, ¿qué pasó? Se cumplió lo que dijo la palabra, el Señor Jesucristo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y no feliz con eso, en Juan capítulo 21 verso 3
me registra la Biblia que Pedro se vuelve atrás. Una vez crucificado el Señor Jesucristo, una vez enterrado, Pedro se regresa atrás, se devuelve de nuevo a la pesca y se lleva consigo a 7 apóstoles. Cuando la iglesia del Señor pierde su identidad, no solo se va él solo al mundo, sino que se lleva a los más cercanos para el mundo. Recuerdo hace muchos años que me aparté del Señor, que con los mismos que andaban mal eran creyentes de diferentes iglesias. Yo era líder de alabanza, yo era líder de jóvenes, pero andábamos mal con los mismos. Y eso sí, Anderson, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a hacerle daño esta noche? Cuando tú te alejas del Señor Jesucristo, arrastras a tu familia. Pedro arrastró a los apóstoles del Señor Jesucristo y se devolvió a la pesca. ¿Por qué digo se devolvió? Se devolvió a coger su pasado. Cuando Jesús lo llama a Pedro y a sus hermanos, le dice: ya no pescarás peces. ¿Qué le dijo? Pescarás hombres para mí. Pero aquí Pedro se había regresado para atrás. ¿Y por qué no hablar de otro apóstol? El apóstol Judas. Un apóstol que solo le importó el dinero. Hermano, este apóstol era tan bueno para vender que vendió al mismo Señor Jesucristo por unas cuantas monedas. ¿Aló? Estos dos, en un momento de sus vidas, después de haberle fallado al Señor, reaccionan y se dan cuenta lo que están haciendo. Pero la Biblia registra que cada uno de ellos, su obrar es diferente. En Mateo capítulo 27, verso 3, nos describe cómo fue la muerte de Judas. Mateo 27, 3 dice: entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viéndole que era condenado, se devolvió arrepentido y llevó consigo las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos que estaban allí, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué hizo? Salió y se fue y se ahorcó. La culpa, la falta de perdón, la ira, el remordimiento le cegaron tanto a Judas que prefirió huir a sus faltas y ahorcarse. Judas describe en la Biblia que así se arrepintió, que confesó sus pecados, pero no lo hizo con Dios, sino que lo hizo con el hombre. Él, más que arrepentimiento, en un momento tuvo es remordimiento. Así que al confesarse con el hombre, ¿qué halló? Desprecio. Le dijeron a nosotros que nos interesa, allá tú. Inmediatamente Judas se ahorcó. Déjame decirte y hacer un paréntesis aquí, que cuando tú estés en problemas o en dificultades, cuando tú estés desesperado, no corras al hombre, corre al Señor. Alguna vez yo llegaba desesperado a un pastor y le digo: pastor, yo estoy pasando por tal situación. El pastor
se sienta y me dice: mi hijo, yo también estoy pasando por esa situación, venga y le cuento. Y de vez de de que él me escucha a mí, yo empecé a escucharlo a él. ¿Cómo estaríamos de mal los dos? Pero la palabra también me dice que corramos a los ancianos de la fe, a los hombres que usted mira que son correctos, que los mira en una posición de espiritualidad, y que pida ayuda, y también que oren los unos por los otros. Cuando yo corro al Señor, el Señor también me coloca personas idóneas, mis padres, mi amigo, el pastor James Martínez. Le digo: por favor, solo ora por mí. Y la oración trae descanso, trae tranquilidad, te renuevas nuevamente. Pero si nosotros acumulamos eso en nuestro corazón, esa ira, ese mal genio, ese odio, ese resentimiento, tarde que temprano explotamos y hacemos cosas que después nos lamentamos. Por otro lado, les estaba hablando del apóstol Pedro. La palabra narra en Lucas capítulo 22, verso 62, que después de que el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. La diferencia entre estos dos seguidores de Jesús es que el uno continuó con su vida, y mientras haya vida hay esperanza, mientras el otro, al quitársela, cortó de raíz toda esperanza. Déjame decirte también que el servir a Dios no es garantía de ser un verdadero hijo de Dios, pero la relación que se fomenta a través de ese sí lo es. Entre yo más le sirva al Señor, más me acerco a Él. Yo esta semana digo: me voy a portar más juicioso, voy a buscar al Señor más juicioso, porque tengo el privilegio de la palabra de Dios. Y eso hace el servicio en nuestras vidas. Estar guardándonos, atentos a lo que el Señor dice. Pedro se arrepintió, y se arrepintió a través de un acto que hizo Jesús. Le preparó él una comida especial, y en medio de ella le dijo: Pedro, ¿me amas? Entonces, si me amas, cuida lo que más amo, cuida a mis ovejas. Se había vuelto Pedro, después de la crucifixión de Jesús, a su barca con los apóstoles. De pronto el Señor Jesús aparece, pero no aparece a juzgarlo, no aparece a decirle: me negaste, no aparece a humillarlo, no aparece a hacer descender fuego sobre los apóstoles porque se habían vuelto para atrás. No, de ninguna manera. Vemos que el Señor Jesucristo, mientras los apóstoles se van acercando a tierra, Jesucristo está cocinando para ellos. Dice que Él estaba preparando pan y pescado, y que cuando llegaron los apóstoles se sentían tan mal con el Señor Jesús, pero que el Señor Jesús lo único que hizo fue servirles. Hago un paréntesis aquí para decirte que el único que señala es Satanás, pero el único que levanta es Jesús. Los apóstoles, imagínense esta escena, por aquí avergonzados, totalmente avergonzados. Lo negamos, nos devolvimos, nos fuimos al pasado, volvimos a coger, nos fuimos para el mundo. Pero en la otra cena el Señor Jesucristo aquí: mijos, vengan a comer. Yo soy el pan de vida. Si vienes a mí hay descanso, hay alivio. Si bebes de mi agua, no volverás a tener sed jamás. Si comes de mí, no vas a volver a tener hambre jamás.
Imagínense ese contraste tan hermoso, uno esperando el castigo, como cuando niños hacíamos cosas malas con nuestros papás y sabíamos que la mamá no le perdonaba eso. Pero aquí el Señor Jesucristo dice: no, vengan y coman. Y al que más daño le hizo, que fue a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? Imagínense la postura de Pedro en algún momento diciendo: ¿cómo me va a preguntar Jesús eso? Si yo acabo de ofender, de intentar asesinar, de mentir, dije groserías, lo negué. Y llega un punto en que Pedro le dice: tú lo sabes. Y el Señor Jesucristo, en otras palabras, le dice: no me importa lo que hayas hecho. Yo te amo y te encomiendo mis ovejas. Tu pasado no puede detener lo que Jesucristo quiere hacer en el presente y en el futuro. Hoy hemos dejado de servir y adorar al Señor porque nos hemos enfocado más en el pasado. No, yo no puedo servirle porque le negué, le mentí, hice, deshice. Mas hoy el Señor Jesucristo, así como llegó a Pedro, está llegando a tu casa y te dice: no me importa tu pasado, ven y comamos juntos, cenemos juntos. Y sabes una cosa, te amo y te encomiendo lo que más amo. Te encomiendo a las ovejas, que es tu familia, tus amigos, tus vecinos. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Con esta expresión Jesús nos da a entender que una de las vacunas para que el amor no se enfríe es, número uno, el diálogo. Sabemos que el diálogo es lo que fortalece la relación. Si hay diálogo, hay confianza. Si hay confianza, se corrige para mejorar. Y al corregir la relación, se va a fortalecer. Por eso, amada iglesia, no importa cuántas veces hayas negado al Señor, Él siempre estará allí para alimentarte, alinearte y encomendarte lo más preciado para Él, que es todas las personas, su pueblo, sus hijos, sus ovejas. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 dice: Dios nos dio muestras de su gran amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verso 10 del capítulo 4 de Primera de Juan dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Entonces diga conmigo: el primer antídoto para recobrar una relación es el diálogo. Diga conmigo: el diálogo. Pero lo segundo que miro a través de la palabra de Dios es que para yo volver a amar al Señor, para no dejar que ese corazón mío se enfríe con el Señor, yo tengo que volver a nacer. Y a eso se le llama un verdadero arrepentimiento. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento, te sientes mal unas horas y vuelves, se te pasa y vuelves y caes en el mismo pecado, en la misma adicción o en la misma falta. Eso se llama remordimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es en el cual tú tomas una decisión y le dices: Señor, pase lo que pase, yo no vuelvo a caer allí, yo no vuelvo allí, porque yo sé que tú eres mi fortaleza y mi pronto auxilio y me vas a sacar de allí.
A los 21 años tomo la decisión personal. Me digan o no me digan mis padres que siga al Señor, yo decido seguirlo, pase lo que pase. Y les contaba a los muchachos que los mejores días que estoy viviendo son estos que estoy viviendo al lado de mi Señor Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a conocer a Dios. Por eso debemos darle la oportunidad de conocer a Dios, muchachos. Recuerdo haber mirado un video donde un niño le exige a su papá que le muestre cómo era Dios. Su padre, en su afán por enseñarle, lo lleva a la calle. De pronto está pasando un avión por los cielos y le dice el padre al niño: así es Dios, como ese avión que va por allá. El niño se pone muy triste y le dice: es muy pequeño Dios. Entonces inmediatamente el padre lleva al hijo al aeropuerto y allí se encuentra un avión estacionado, a lo que le pregunta al hijo: ¿Dios sigue siendo pequeño o es grande? Entonces el niño, al mirar ese avión inmenso, dijo: papá, Dios es grande, Dios es inmenso. Y el padre le dice: así mismo es nuestro Dios. Depende de la distancia a la que te acerques para que te des cuenta si es enorme, grande o increíble o no lo sea. La relación te acerca a Dios. Y entre más Dios esté cerca de nosotros, mejor y mayor seremos, más que vencedores en Él. Diga conmigo: la relación me acerca a Dios. Y la confianza fortalece la relación. Por eso el Señor Jesucristo hace la alerta y dice: Sammy, ¿será que cuando yo regrese todavía vas a confiar en mí? ¿Cuándo perdemos la confianza, profeta Hannah, en alguien? Cuando nos traiciona. Mi pregunta es: ¿el Señor Jesucristo te ha traicionado? ¿Sabe por qué lo sentimos más en momentos difíciles? Porque en los momentos difíciles estamos más receptivos a Él. Porque cuando estamos bien y nada nos hace falta, tampoco nos hace falta Él, lo hacemos para un ladito. ¿Sabes por qué quizás tú pasas de un problema, te metes a otro, de otro a otro? Porque al Señor le encanta ver cómo le buscas y le sigues. Porque quizás cuando estás bien no lo haces. ¿Sabes por qué tú estás aquí en este lugar? Porque viniste a escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente alienta, sino también disciplina, también fortalece. Y hoy lo que nos está recordando es que sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, el Señor Jesucristo sigue creyendo en ti y Él tiene un propósito y un plan maravilloso. Pero de ti depende si lo tomas o lo dejas. Israel, a la primera generación, el Señor le dijo: ustedes saldrán de aquí e irán a conquistar la tierra prometida. Pero duraron 40 años en un trayecto que era de semanas. ¿Por qué? Porque empezaron a dudar, no confiaron en el Señor. En algún momento desearon volverse en Egipto. Entonces el Señor se airó tanto. ¿Por qué? Porque pusieron, el Señor mismo le dice a Moisés: ellos no creen en mí. Ellos se han vuelto a sus dioses, por lo tanto no van a ver la tierra prometida que yo les enviaré, que yo les he dado. Pero también hubo una segunda generación que el Señor le dijo: ve y conquista. Y esta generación fue y conquistó. A veces en el Señor no solamente razonar y decir será o no será. En el Señor también solo es obediencia y fe. Y si tú lo crees, se hace posible. Porque la palabra de Dios dice que para el que cree,
Todo es posible. Y estoy terminando. En Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8, nos describe finalmente lo que es el amor. Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Y Él mismo se describe así y nos da una enseñanza de cómo debemos portarnos los que creemos en el Señor. Dice, pues el que ama, 1 Corintios 13, 4 al 8 dice, el que ama tiene paciencia en todo. ¿Cuántos pacientes hay en esta mañana? Se acabaron los amenes. Y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. El que ama no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino los que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Así que nacer de nuevo es cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, es dejarse moldear y reconocer que necesitas de Él. Cuando tú quieras parecerte al Señor y decir yo quiero obrar como el Señor, debes correr a 1 Corintios y examinar tu vida y decir, bueno, yo tengo paciencia, yo soy amable, yo soy envidioso, yo soy orgulloso. Y si eso hay en tu vida, debes empezar a cambiar. Y si le pides al Espíritu Santo, el cambio va a ser súper rápido. Amén. Y la conclusión la encuentro en Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 23. Hay síntomas que son netamente de las personas que no conocen de Cristo, pero que las practican los que sí conocen de Cristo. Y hoy quiero llamar y hacer un llamado a un verdadero arrepentimiento en tu vida. Porque el Señor nos llama a estar a cuentas con Él. No tenemos comprada la vida y en algún momento podemos partir de ese mundo. Y si hoy estamos parados en ese altar, es porque estamos preocupados no solo por tu vida física, sino por tu vida espiritual. Hay vida después de la muerte. Y la decisión la tomas tú. ¿A dónde vas a ir? Yo te aconsejo lo que le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, que lo mejor que podemos hacer es obedecer al Espíritu de Dios. En el verso 16 de Gálatas capítulo 5 dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, así no desearán hacer lo malo. ¿Qué dice? Obedezcamos al Espíritu de Dios y así no desearemos hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. El Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje,
Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, escuche muy bien, iglesia, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Qué nos hace? Nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Y nos hace tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Y en esto no hay ley que esté en contra de todo eso. Así que, iglesia, la palabra de Dios nos llama a gobernar nuestras vidas a través de la palabra. Y no debe gobernarnos nuestras emociones o nuestros estados de ánimo. Lo otro, que no importa lo que hayas hecho, Jesús no vino a juzgarte, sino vino a liberarte. Vino a restaurarte, vino a sanarte y a darte vida en abundancia. Hay un texto bíblico que dice: vosotros sois la luz. Y alguien que practica la luz no se puede ocultar en ningún lado. También dice la palabra de Dios que muchas aflicciones tienen los justos, pero de todas los librará el Señor. Así que, amada iglesia, te invito a acercarte genuinamente a los brazos de Jesús, a obedecerle a Él, y entonces alcanzarás la paz y la libertad que estás buscando. Hoy te invito a que quites todos esos síntomas de los últimos días inyectándote cristomicina. Esta vacuna es totalmente gratuita. Te sana, te salva y te perdona. Amén y amén. No quiero terminar esa parte de la palabra sin antes orar por ti. Si tú eres de las personas que quieres colocarte a cuentas con el Señor, que quieres pedirle perdón al Señor, que quieres volver a hacer votos con Él, yo te invito a que te coloques en tus pies y que cierres tus ojos y que levantes tus manos. Nunca es tarde para volver al Señor. Nunca es tarde para volver a confiar en Él y creer en Él. Quizás durante la pandemia entraste en una tristeza, en un celo, en un resentimiento con el Señor por todo lo que sucedió. Pero déjame decirte que Él ha estado allí guardándote. Cuando no pudiste venir a la casa de Dios, allí en tu cuarto ansiabas volver. Hoy que volviste, quizás no has tomado la decisión de servirle y de entregarte completamente a Él. Pero yo te desafío a que le creas al Señor y que Él podrá hacer cosas increíbles a través de tu vida.
No, lo mejor ha pasado. No, quítate eso de la cabeza. Lo mejor es lo que está por venir. Y agarrados de la mano de Dios, dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre el Señor Jesús alzará tu mano y te dirá: hijo mío, hija mía, no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios y yo soy quien levanto tu cabeza. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque pases por los problemas, saldrás de allí. Si has venido con tristeza, con desolación, pues el Señor dice: yo soy tu sanador. Yo soy el que me encargo de tu familia. Yo soy el que me encargo de tus amigos, de tu trabajo. Quizás quebraste en lo que haces, pero el Señor te dice: yo te levanto de nuevo. Tu confianza no está en ti mismo y en lo que puedes hacer. El Señor dice: yo soy. Yo soy. Yo soy. Venid a mí. Yo le invito a que entre. Venid a mí los que están cargados. Venid a mí los que están cansados, porque el Señor quiere hacer descansarlo. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, tu pueblo te necesita. Quizás menguó en su fe, quizás dejó de creer en ti, Señor, pero tú sabes, nosotros lo sabemos bien, que nosotros venimos a rendirle un culto a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Un Dios que ha restaurado nuestras vidas, que nos ha levantado, que nos ha dado una nueva oportunidad. Así como confiaste en Pedro, que aunque te negó, tú le diste lo más preciado, que son tus hijos. Pues aquí también hay muchos Pedros, Señor, que quizás se volvieron, Señor, al pasado. Quizás te negaron, Señor, pero que hoy están aquí dispuestos a escuchar tu palabra, dispuestos a sentir tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes a tu Espíritu Santo esta mañana y que tu gloria cubra este lugar. Que los llenes con tu fuego, que los hagas sentir que no han estado abandonados, que tú has estado en todo momento, que tú eres el que has traído libertad y sanidad. Tú que nos visitas por primera vez, y toda la iglesia van a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado y que he hecho lo malo delante de ti. Cubre mis pecados con tu preciosa sangre y límpiame de toda mi maldad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. De aquí en adelante tomo la decisión de seguirte a ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede colocarse cómodo. Cristo te ama. Mientras yo oraba, yo pude ver unos brazos grandes que querían abrazarte. Aprovecha este minuto y dile: Señor, abrázame. Estamos por redes sociales. Queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas allí y también decirles que nos vamos. Y nos vamos con Manantial Kids. Dios les bendiga, un abrazo, que estén muy bien. La iglesia del Señor le da un aplauso a aquellos que viven por redes sociales.